Hola, buenas tardes, bienvenidos, Joshua, Lorenzo, Vicent, veo que os habéis podido conectar, ¿de acuerdo? Espero que podáis recibir bien la videoconferencia y ver también bien lo que os voy a mostrar, ¿vale? Me presento, soy Vicent Gómez y soy vuestro profesor encargado de la docencia de la asignatura de programación en el ciclo de desarrollo de aplicaciones multimedia en su formato pues no presencial en Florida Universitaria. ¿De acuerdo? Esta es una primera sesión. A ver, tenéis un chat por si... ¿De acuerdo? Vale. Esta es una primera sesión donde lo que voy a hacer es una presentación general un poco de la asignatura, hablar de cómo la evaluaremos, de cómo la trabajaremos, ¿de acuerdo? De cómo tendremos contactos, aunque sea, por supuesto, un ciclo no presencial, pues hay habilitados mecanismos de estudio, de contacto, de consulta de dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, si habéis accedido ya, pues tenéis vuestra plataforma virtual, ¿de acuerdo? Y supongo que habréis echado un vistazo y veréis pues esto en lo correspondiente a la asignatura de programación. La asignatura de programación. Como he dicho en un principio, el ciclo es no presencial y por lo tanto, por defecto, todos los mecanismos de enseñanza y aprendizaje, todos los mecanismos de atención, todos los mecanismos de trabajo y de docencia se van a vehicular por defecto online. Formalmente os han pasado un horario que indica que los jueves hacia estas horas son horas de atención para la asignatura. Obviamente yo soy consciente de que si muchos de vosotros habéis escogido el formato online o el formato no presencial para esta asignatura es porque realmente no tenéis disponibilidad o es muy difícil poderse desplazar a Florida o en muchos casos pues tenéis unos horarios por trabajo, por estancia o por lo que sea en la que tampoco os es fácil asegurar determinados horarios para entre comillas poder asistir a clase. Por tanto, aunque formalmente hay unas horas de atención tutorial marcadas para los jueves, la realidad es que yo soy consciente de esta situación y cualquier tipo de consulta que tengáis de forma particular, duda, etcétera, 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 sobre la asignatura, pues obviamente me la podéis remitir cuando queráis, no tenéis por qué esperaros a ese jueves a esas horas, considero que no tiene demasiado sentido, me enviáis un correo electrónico, veremos que hay foros de dudas, incluso en algún caso particular podemos concertar alguna videotutoría, por ejemplo vía Skype, por lo tanto digamos que lo que es la atención particular a cada uno de vosotros para resolver dudas o cuestiones, pues no se circunscribe única y exclusivamente pues a esas horas que formalmente tenéis marcadas en el calendario el jueves por la tarde. Me enviáis un correo, yo intentaré contestar lo antes posible, veo los foros, si hay alguna duda, pues posteo la solución y esa solución también sirve para todos. Si alguien pues tiene más dificultades o quiere comentar alguna situación especial, podemos quedar para hacer una videotutoría en algún momento y bueno, si llega también algún momento en que es necesario alguna atención presencial directamente en Florida, pues vía correo electrónico la concertamos. Lo que sí que haré muchos jueves, no todos, es lo que estoy haciendo hoy. Más o menos a estas horas programaré una videoconferencia en directo. Una videoconferencia en directo que hoy, por ejemplo, servirá para presentar la asignatura y que el resto de días en los cuales se programe, pues servirá para ir, digamos, marcando, comentando qué es lo que se supone que vamos a estar que tener haciendo o ir haciendo para ir trabajando y progresando la asignatura. Por lo tanto, veréis a través de los foros de avisos que, por ejemplo, ya os ha llegado uno de que teníamos hoy una videotutoría, pues seguramente el próximo jueves tendremos otra en donde entraremos a trabajar el primer bloque y lo comentaremos. Las videotutorías se programan en directo, en el intervalo de horario en el cual está asignado formalmente en el horario que tenéis, pero se dejan grabadas y posteriormente se subirán a la plataforma para que podáis consultarlas las veces que queráis. ¿De acuerdo? Dice, hombre, pues yo me he apuntado a un ciclo online y resulta que las tutorías de atención colectiva, las videoconferencias, las programas el jueves y yo no puedo estar, no pasa nada. ¿De acuerdo? No pasa nada, se graban, se suben y en cualquier momento, cualquier duda que tenga alguien me la remite.
Bueno, aquí tenéis la estructura de la asignatura. Vamos a ir comentando un poco cómo vamos a trabajar y plantear la asignatura. Veréis que hay una introducción y a partir de hoy veréis que hay pues dos temas, por decirlo de alguna forma, que se llaman Proyecto 0 y Proyecto 01. Hay algunos más que de momento pues no están disponibles porque los se irán haciendo visibles a medida que vayamos, ¿de acuerdo?, terminando cada bloque. Hay un foro de avisos. El foro de avisos es un foro en el cual solo puedo postear yo como profesor, en donde os iré dando avisos, novedades importantes respecto a la asignatura. Semana que viene tendremos videoconferencia y este es el enlace. Atención que tal día es el examen. Como he dicho, todo se vehiculará por defecto online, excepto, por supuesto, el día del examen, que será presencial en Florida. También lo comentaremos. Dos documentos que son interesantes: la guía docente y la metodología y rúbricas de evaluación. ¿De acuerdo? Lo abrimos y aquí tenéis pues toda la guía docente de la asignatura. A veces, pues, en fin, tenéis todo lo que es la asignatura, mi nombre, mi correo electrónico, cuáles son los objetivos, los requisitos previos, las competencias que se trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto a lo mejor puede ser un poco resultado pesado de leer porque también tiene aspectos bastante formales, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los contenidos, pues básicamente la asignatura es de programación y lo que vamos a hacer es programar. Lo que vamos a hacer es programar. Vamos a programar introduciendo pues diferentes elementos relevantes en el curso de programación relacionados obviamente con los temarios oficiales de la asignatura. El curso de programación que vamos a seguir es un curso de programación que fue planteado hace un par de años, relativamente reciente, por un profesor de Florida, don Francisco Gómez. Yo tomé ese curso el año pasado, pues les di algunos retoques, también le he dado algún retoque este año y continúa siendo la base de este curso de programación. Por parte de Francisco, originariamente el profesor Francisco Gómez, lo tomé, le hice algunos retoques y he hecho algunos retoques este año y continúa siendo la base del curso de programación, que plantea pues una línea progresiva con la idea de que, entre comillas, empecemos a programar y hacer cosas que funcionen desde primera hora, desde los primeros momentos, incorporando sucesivamente complejidades superiores para al final ir conformando un proyecto final que será un juego, que ya veréis, en el cual pues se recogerá en un ejemplo práctico todo esto que queremos introducir. Está estructurado en 4 temas, 4 bloques que no necesariamente tienen la misma duración, como veréis y como comprobaréis a lo largo del curso. Algunos son más breves, otros son más largos porque tratan contenidos diferentes. Y vamos a ir un poco al sistema de evaluación, que es lo que siempre suele preguntar. Y bueno, y al final, ¿qué es lo que hay que hacer y cómo haremos para poder aprobar y trabajar esta asignatura? La evaluación es una evaluación continua. Aquí lo que no hacemos es, vente al día, al mes de enero, haz un examen y ahí te juegas toda la nota de la asignatura. Se os van a ir proponiendo proyectos, que son programas en Java que tienen que funcionar, que tenéis que ir entregando en la plataforma de forma progresiva, de acuerdo, en los plazos que se indiquen. Estos proyectos, que los veréis, tal día tengo que entregar uno, de aquí 3 semanas tengo que entregar otro, de aquí un mes tengo que entregar otro. Son proyectos que están estructurados de forma que el proyecto 3 utiliza lo que ya hemos hecho en el proyecto 2 y incorpora nuevas cosas. Se corrigen, se evalúan y esa parte de proyectos entregables, de tareas temporales que sirven para hacer esa evaluación continua, constituyen el 50% de la calificación de la asignatura. ¿De acuerdo? 50% de calificación de la asignatura. Por supuesto, también hay un examen, una prueba individual. Hay una convocatoria en enero y una convocatoria final ordinaria en mayo y en su caso una convocatoria extraordinaria en junio. La prueba individual se realiza sobre un proyecto que se deberá presentar. En el examen no os voy a decir
hacedme este programa en Java. Diré, traedme el proyecto que os he mandado, que ya tiene que estar subido a la plataforma, mostradme cómo me funciona y yo os podré hacer preguntas sobre ese proyecto. Por lo tanto, el examen realmente no es un examen en el sentido de me tenéis que hacer algo el día del examen, sino me tenéis que haber hecho el proyecto pedido para el examen, haberlo subido a la plataforma y presentármelo a mí personalmente, ¿de acuerdo? Digamos que es más bien un formato entrevista. El examen, para aclararnos, tiene un formato entrevista. Enséñame tu proyecto, tráelo, trae tu portátil, muestra cómo funciona, dónde tienes esto, dónde tienes lo otro, etcétera, etcétera. Y hacemos una valoración conjunta del proyecto presentado. Esa prueba individual sobre el proyecto presentado, esa presentación, pequeña presentación, 10 minutos, no mucho más, ¿de acuerdo? Porque el proyecto ya estará subido a la plataforma en el examen, supone un 20% de la nota final. Y hay otra parte importante de la calificación que se llama actitud, producción y relevancia profesional, que vale un 30%. ¿Eso qué es? Eso es lo siguiente. A lo mejor muchos de vosotros pues ya estáis trabajando en este mundo de la programación y del desarrollo de aplicaciones, otros tal vez no habéis trabajado nunca en este mundo, otros tal vez venís de otros mundos profesionales y queréis, digamos, incorporar nuevas competencias y habilidades. Pues bien, en este mundo del desarrollo de aplicaciones, como en todos, pero en este especialmente, es muy importante y decisivo y es algo que se cuenta mucho en las entrevistas de trabajo o en la presentación si generáis una empresa para proyectos, pues crear y trabajar una imagen en Internet, una imagen vuestra profesional. Trabajaros una imagen profesional. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, participando en redes sociales especializadas en el desarrollo de aplicaciones, o en este caso especializadas en programación, o en este caso especializadas en Java. ¿Cómo? Generándoos una imagen profesional a través de un blog. Voy a crear un blog dedicado a programación o dedicado al desarrollo de aplicaciones multimedia, ¿de acuerdo? Donde voy a mostrar, voy a poner entradas que estén relacionadas con la asignatura, con programación, con recursos relacionados, de manera que yo me estoy trabajando una presencia en redes sociales desde un punto de vista profesional que voy a poder referir en el momento de una entrevista de trabajo, voy a poder referir en el momento de presentación de mi empresa o de mi proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo también? Pues entrando en cuentas como GitHub, que es una cuenta en donde podéis compartir vuestros proyectos. Oiga, yo programo y enseño mis programas a la comunidad que programa. Empezaré con programas sencillos, pero estoy mostrando ahí mi trabajo. Y si alguien me dice, oiga, ¿usted qué ha hecho en esta vida en programación? Oiga, entre en mi cuenta de GitHub, ahí tiene usted todo lo que yo he hecho. Desde que empecé hasta ahora que estoy haciendo cosas más complejas. Ese tipo de trabajo, ese tipo de alimentar vuestra imagen en Internet, vuestra imagen en redes sociales de forma especializada relacionado con la programación o en general con el desarrollo de aplicaciones de multimedia, en este caso estamos más centrados en la asignatura de programación, es algo que será valorado en esta asignatura hasta en un 30%. ¿De acuerdo? Pues abro una cuenta en GitHub y a partir de ahí pues voy a ir subiendo todos los programas que hago si los comparto. Voy a crearme una cuenta en Stackflower de manera que, bueno, pues, en fin, no soy especialista, pero si alguien hace una duda se la contestaré si la sé o la preguntaré, etcétera, etcétera. Como yo soy consciente de que en algunos casos pues hay personas, o hemos coincidido con estudiantes que digo yo que saben más que yo, algo que no descarto, hay personas que a lo mejor llevan muchos años en el ambiente del desarrollo de software y lo que les falta es una capacitación profesional y de repente dicen, oiga, es que yo me he apuntado a esto por tener el título porque esto yo sé más que usted. Pues no pasa nada. Me lo comentan, lo hablamos y a lo mejor establecemos mecanismos paralelos de evaluación y sobre todo mecanismos que pueden ser interesantes para que si alguien sabe mucho, pues ayude a través de su participación en foros o de otra manera a los compañeros que saben menos. Es lo que llamamos Master Developer, que implicaría un bonus extra sobre la calificación. ¿De acuerdo? A ver. Este es el sistema de evaluación.
Pues al final se saca la media, tiene que estar aprobada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuestiones. Entregas retrasadas y recuperaciones, por si acaso. Las entregas de los diferentes proyectos evaluables o de los diferentes pequeños informes que me hagáis sobre vuestra actividad de promoción profesional en redes, etcétera, 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 tienen unos plazos. Se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir porque al final, si no, es imposible realizar una evaluación continua de la asignatura. La idea es que podáis ir trabajando la asignatura y vaya siendo evaluada. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué pasa si me retraso en la entrega? Yo procuro fijar las entregas en plazos razonablemente cómodos. Me he retrasado 2 días. Bueno, no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver. Si me retraso, la idea es que te voy a poder corregir, pero no podrás optar a la nota máxima. Has fallado en un ítem de evaluación de la entrega, que es el plazo. Eso no es arbitrario. Cuando trabajéis en este mundo o en cualquier otro, si os piden un trabajo y tiene que estar tal fecha, tiene que estar tal fecha, no puede estar el día siguiente. ¿De acuerdo? Si yo veo que alguien se retrasa demasiado, pues habrá una fecha a partir de la cual diré, oye, pues va a ser que no hace falta que me los entregues ya, que está suspendido. Es que no puede ser que si hayas tenido que entregar un trabajo el 12 de octubre sea el 12 de noviembre, ¿de acuerdo? Y no me hayas entregado aún nada. Esto no puede ser. Esto lo tendremos que hablar, lo tendremos que comentar. Si alguien en algún momento, pues, tiene una situación personal justificable y demostrable y razonablemente justificable de que, bueno, es que llega un momento, mira, es que yo estoy trabajando y resulta que en el trabajo los próximos 2 meses me tengo que ir a hacer un proyecto a Singapur y, oye, es que los 2 próximos meses no voy a poder seguir la asignatura, ¿qué pasa? ¿Ya me quedo colgado y suspendo? Os ponéis en contacto conmigo y lo comentamos. ¿De acuerdo? Podemos renegociar en momentos justificados, pues podemos renegociar plazos de entrega, límites máximos de calificación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos renegociar, porque entiendo que en alguna de vuestras situaciones eso se puede dar y se ha dado. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que no es aceptable, y esto que quede muy claro, es que alguien aparezca el día del examen en enero y diga, no te he entregado ningún proyecto, te los entrego ahora ya todos, califícamelos y apruébame. Perdona, no hemos llegado a ningún acuerdo al respecto. Este proyecto tiene que estar entregado el 12 de octubre, este el 1 de noviembre, este el 12 de diciembre y este el 5 de enero. No puedes venir el 15 de enero sin saber nada de ti y entregármelo todo de golpe. Eso no vale. Si tienes algún problema, te comunicas conmigo. Si necesitas que negociemos replazos de entrega, los negociamos por causa justificable. Pero es importante, pues, intentar cumplir los plazos de entrega. No cumplir los plazos de entrega puede suponer no poder optar a una calificación máxima, sino una calificación más reducida. Puede suponer suspender, especialmente si no dais señales de vida al respecto. Y si suspende, pues bueno, pues como veis aquí hay un sistema de recuperaciones para la convocatoria extraordinaria que, bueno, se comentará en su momento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque espero que no lleguéis a ese punto. Bien, cuestiones. Todos los años proponemos e intentamos que podáis formar equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Sobre todo para la realización de los proyectos entregables. Son proyectos que hay que entregar cada cierto tiempo. En muchos casos no se consigue porque tenéis situaciones personales pues muy diferentes, horarios, vivís lo que sea. Bueno, si alguien considera que puede formar un equipo de trabajo y de estudio, aunque sea a la distancia, con alguno de vuestros compañeros, y que por lo tanto nosotros dos vamos a trabajar juntos y nosotros dos vamos a entregar los proyectos de forma progresiva, os ponéis en contacto conmigo y lo discutimos, lo comentamos. ¿De acuerdo? Existe la posibilidad
de trabajar en equipo, un equipo reducido. No podemos formar equipos de 12 porque eso no tiene sentido. Lo dejo ahí como una opción para que la valoréis. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenéis alguna bibliografía, etcétera, 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 y todo lo que he comentado respecto a la atención. Tenéis también un documento, resulta un poco así, de donde explica los criterios de calificación. ¿De acuerdo? Tenéis una parte que es de vuestra imagen profesional en Internet. Participo en el foro de la asignatura, participo en foros externos, abro mi cuenta de GitHub, comparto programas, abro un blog, comparto recursos, comparto código, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte vale el 30%. Os pediré algún informe temporal al respecto y el día del examen la coevaluaremos. Os diré, a ver, enséñame qué has hecho, enséñame tu blog, enséñame tu cuenta de GitHub, enséñame tu participación en foros, y en función de la calidad de las aportaciones, de las veces que has interactuado, de las veces que has hecho post, etcétera, etcétera, pues comentaremos la calificación de esa parte en un proceso de coevaluación. Tanto con lo que refiere a los proyectos, se evalúan teniendo en cuenta 4 cosas. ¿De acuerdo? La claridad y el orden en el código. Mi programa funciona, pero el código es un desastre, no hay quien lo entienda, los nombres son extraños, no está comentado, no está bien estructurado, alguien mira eso y no sabe por dónde empieza y por dónde acaba. Es importante que los programas funcionen, pero también es muy importante que el código que generéis esté ordenado, sea claro y permita que vosotros podáis generar código que pueda reutilizar otra persona dentro de vuestra propia empresa o en la empresa donde trabajéis, o pueda ampliarlo y entienda de forma razonable qué estáis haciendo allí y pueda remanejar y refactorizar ese código. ¿De acuerdo? Esa es una parte importante en la calificación. En el caso del examen, la exposición de vuestro programa, de vuestra aplicación. Si vosotros realmente habéis hecho ese programa, pues podréis hablarme de él, lo conoceréis, sabéis dónde está cada cosa y podréis contestarme preguntas al respecto. Oye, ¿dónde has declarado los arrays? ¿Dónde has puesto la carpeta con las imágenes que cuelgas? ¿Cómo harías si en vez de una imagen quisieras colgar un vídeo? Si habéis hecho el código y lo conocéis, podéis presentarlo y podéis contestar a preguntas sobre vuestro código. ¿De acuerdo? Si lo que habéis hecho es copiar el código de otro y presentarlo, pues y ahí es muy fácil pillaros. Oye, ¿dónde? Ay, pues no sé dónde está. Oye, ¿qué clase has definido? ¿O qué? ¿Y esta clase hereda de la otra o no hereda de la otra? Tenéis que conocer vuestro código, es la forma en la cual demostráis que efectivamente lo habéis hecho. ¿De acuerdo? Y por supuesto el programa tiene que funcionar. Si no funciona, pues o no funciona de forma razonable, sin fallos excesivos, pues tampoco tiene demasiado sentido. Eso un poco son los criterios de calificación. A partir de ahí, ¿cómo veréis que están estructurados los temas? Veréis que cada tema, tenéis los 2 primeros, tiene pues un foro de dudas, y consultas, ¿de acuerdo? Pues bueno, donde podéis preguntar, podéis compartir todo lo que queráis compartir al respecto de cada uno de los temas. Arriba hay un foro que es de avisos. Ahí pongo yo noticias sobre la asignatura. Aquí tratáis, compartís dudas, consultas, informaciones sobre cada uno de los temas. Veis que hay una serie de actividades evaluables. La actividad 1, los 2 primeros proyectos que hay que entregar, y veréis cómo habrá enlaces a las videotutorías grabadas. De momento ninguna. Cuando termine la subo y la pongo. Y para cada tema veréis aquí, si no lo habéis visto ya, pues que hay una especie de documento navegable que os presenta, ¿de acuerdo? Que os presenta cada tema. Hay una introducción, cuáles son los objetivos. El primer tema o proyecto 0 simplemente de lo que trata es de que instalemos nuestro entorno de trabajo.
de que instalemos nuestro entorno de trabajo. Pues entramos aquí y lo habéis visto, hay una introducción, hay un enlace que nos lleva información extra, ¿de acuerdo? O donde necesitemos información sobre esto, librerías de desarrollo de Java, etcétera, etcétera, etcétera. Veréis también, ¿de acuerdo? Pues bueno, cómo os va guiando en el trabajo que hay que hacer y cómo tenéis vídeos donde os va explicando cómo hacer estas cosas. ¿De acuerdo? Vídeos donde os va explicando pues cómo instalo Windows Winder, cómo instalo Eclipse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Y por lo tanto, esos vídeos los podéis ir consultando y que os sirvan como guía para ir realizando el trabajo correspondiente a cada bloque a medida que vayamos progresando. Como he dicho, el curso está basado en el curso que realizó el profesor Francisco Gómez y por lo tanto veréis que hay vídeos, algunos vídeos eran míos y otros vídeos son del profesor Francisco Gómez, que los hizo en su momento y que constituyen el cuerpo de ese curso para trabajar en Java. A partir de ahí, esta es un poco la estructura de la asignatura. ¿Por dónde empezamos? Por el proyecto cero. ¿En qué consiste el proyecto cero? En instalar nuestro entorno de desarrollo para poder programar en Java. Le echáis un vistazo, veis los vídeos, intentáis, de acuerdo, hacer todo lo que se os propone, instalar Java, instalar un IDE de desarrollo, en este caso Eclipse, veo si puedo abrir mi cuenta de GitHub, veo si soy capaz de, utilizando Eclipse, subir algún programa o algún programa muy básico a mi cuenta de GitHub. Con respecto a la manera de trabajar en GitHub, lo veréis de forma más razonable y de forma más estándar y de forma más seria en la asignatura, creo que de entornos de desarrollo. ¿De acuerdo? Ahí veréis una forma mejor para trabajar con GitHub, de la cual vamos a ver en esta asignatura. Simplemente lo dejamos aquí indicado como una opción posible para trabajar con GitHub, que nos puede ser útil para ir empezando ya a subir programas a GitHub, que como he dicho es un sitio donde la gente se crea una cuenta y comparte sus programas. Después veréis en la asignatura de entornos de desarrollo cómo trabajar de mejor manera y de forma más segura con GitHub. Digamos que este es un pequeño apaño que nos puede ser útil. Por tanto, a partir de ahí, ya lo que os invito de cara a la próxima semana es que hagáis lo que se os propone el proyecto cero, instalar vuestro entorno de desarrollo, que empecéis la estructura de vuestro entorno en redes de promoción profesional. Voy a crear un blog, me voy a crear una cuenta de GitHub, me he apuntado a Stackflower, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y en su momento, ya lo comentaremos la semana que viene, para dentro de 2 semanas, una pequeña actividad que sea un pequeño resumen de lo que habéis hecho al respecto. Esto lo comentaremos la semana que viene, ¿eh? De momento simplemente presento la asignatura, os invito a que trabajéis por vuestra cuenta el proyecto cero. Si tenéis alguna duda me la preguntáis y la semana que viene, digamos que en la videotutoría que programaré, volveré a ver qué es lo que se supone que tiene que estar hecho y cómo debe estar hecho en este caso. Simplemente una acotación para que podáis abordar el proyecto cero. Hemos dicho que vamos a trabajar en Java. Java es un lenguaje orientado a objetos, bastante estructurado y aún relativamente vivo y bastante vivo. Es un lenguaje que está bastante vivo. El problema de los lenguajes de programación es que nacen, algunos crecen y muchos acaban olvidados. ¿De acuerdo? Y muchos acaban olvidados. Yo que, como habéis visto, tengo cierta edad, pues yo trabajé con lenguajes de programación que ahora son auténticas reliquias que prácticamente nadie utiliza, aunque continúan existiendo, continúan actualizándose y se puede continuar trabajando en ellos. ¿De acuerdo? Yo trabajé en una cosa que se llamaba Fortran. Ostras, ¿esto qué es? Cuando yo empecé había cosas que se llamaban COBOL. ¿Esto quién lo utiliza ahora? Es cierto que continuaba habiendo que había un lenguaje que era el C, que continúa existiendo y sobreviviendo y es un lenguaje importante en programación. Y en su momento apareció Java, que era un lenguaje más moderno, más estructurado, ¿de acuerdo? Que además es un lenguaje orientado a objetos y que continúa teniendo pues cierta prédica.
Nadie asegura que dentro de 3, 4, 5, 10, 15 años Java pasa a ser una reliquia. Existirán otros lenguajes. Pero al final, ¿de acuerdo? Programar y generar código requiere acostumbrarse a una forma de trabajar que es trasladable al hecho de que utilicemos o no utilicemos otros lenguajes con otras sintaxis. De momento vamos a utilizar Java. Al respecto, varios comentarios. Para utilizar Java, y como veréis ahí, si pues entráis esta semana a ver el proyecto cero, primero lo que tenemos que hacernos es instalar un Java Development Kit. Nos tenemos que instalar Java en el ordenador con todo lo necesario para poder programar en Java, el lenguaje, el intérprete, el motor de Java, etcétera, etcétera, etcétera. Java va actualizando sus versiones. Las suele actualizar normalmente los meses de septiembre. Ahora ha salido la versión 9. Salió pues la semana pasada, a finales de la semana pasada. Antes estaba la versión 8. ¿Qué me bajo? ¿La última versión o la anterior? Bien, uno diría, pues me bajo la última, que es la más moderna, para aclararnos. ¿De acuerdo? Yo recomiendo, en vistas a cuestiones de estabilidad, en vistas a cuestiones de evitar bugs o fallos en las nuevas versiones y más en un entorno de aprendizaje, mi recomendación es que nos bajemos siempre una versión anterior a la que se acaba de actualizar. ¿De acuerdo? Bajémonos una versión anterior a la que se acaba de actualizar. Dejemos que la que se acaba de actualizar esté un tiempo en el mercado y si aparecen fallos que los corrijan, etcétera, etcétera. Mi recomendación es que nos bajemos el 8, que es la versión anterior. Que nos bajemos el kit de desarrollo de Java versión 8. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí y nos lo bajamos para nuestra distribución de lo que tengáis. Windows de 64 bits, que sería este, Windows de 32 bits, quien tiene un Linux, que tenga un Mac. Primero nos bajamos nuestro Java, nuestro JDK. Recomiendo que nos bajemos el 8. Una versión anterior a la última, para evitar incompatibilidades y para que dejemos que la versión que ha aparecido la semana pasada, bueno, que la utilicen y que busquen si tienen fallos. Esta ya ha estado revisada. Nos tenemos que bajar también un entorno de desarrollo. No vamos a programar a pelo escribiendo todo el código en un editor de texto. Para que tenemos entornos de desarrollo que nos van a facilitar mucho la vida. Nos van a permitir depurar los programas, nos ayudarán a meter código, a copiar código, a ver dónde tenemos los fallos, etcétera, etcétera. Hay diversos entornos de desarrollo. Yo propongo que utilicemos Eclipse. ¿De acuerdo? Es un entorno de desarrollo que está bastante bien. ¿Vale? Como siempre, Eclipse pues se va actualizando. Pues ahora estará la versión la que sea. La que sea. Acaban de sacar una ahora mismo. Acaban de sacar una ahora mismo. Como siempre, yo propongo que utilicemos una versión un poco anterior. Pues será más estable, ya la han revisado, ya la han parcheado y dejemos que la última la prueben. ¿De acuerdo? Yo propongo que utilicemos la versión Mars, que es la que sacaron hace un año. Justamente, la versión Mars. O un año y algo. ¿De acuerdo? ¿Cuál? Pues aquí, como veis, pues nos descargamos la versión, que es esta de aquí. Hay muchos eclipses para desarrollar en diferentes lenguajes. Este es para desarrollos más profesionales y empresariales. Pues bajémonos y os propongo la versión Mars. Pues una versión un poco anterior a las últimas. Y consecuentemente, a partir de ahí, instalemos los plugins, ya lo veréis en los vídeos, relacionados con esa versión. Sacaron la Mars hace más o menos un año, inmediatamente sacaron la Neon y ahora acaban de sacar la Oxygen. Bueno, pues no vayamos a versiones antiguas, pero dejemos un poco las más modernas, que las prueben y tal, y más en un entorno de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, simplemente. También, como veréis, yo tengo una cuenta de GitHub en el cual podréis acceder a todos los ejemplos de programas y códigos que vayamos comentando a lo largo del curso. Tenéis unos vídeos, en el profesor Francisco Gómez, bien míos, en donde os dice cómo podéis hacer ciertas cosas, y además tenéis mi cuenta de GitHub, donde directamente podéis consultar todo el código
de todos los programas del curso. ¿De acuerdo? Podéis consultar todos los programas del curso. Por tanto, podéis ver ese código. Con respecto al código, y ya voy terminando por si queréis hacer alguna pregunta. ¿Qué pasa si copio código? Bien, vamos a ver. No todo el mundo sabemos hacer todo. Y hoy en día, pues, como tenemos San Google, tenemos GitHub, tenemos multitud de foros o sitios donde los desarrolladores de código comparten sus experiencias, sus dudas y sus soluciones, lo que tenemos que hacer es consultarlo. En ese aspecto ahora, ¿cómo programo un array en Java? ¿Cómo inserto una imagen en Java? ¿Cómo cambio el color del fondo? Solo poner eso en una búsqueda, inmediatamente vamos a encontrar soluciones ya resueltas con código incluido para hacer eso. Vamos a ver, si yo quiero hacer una cosa y alguien ya lo ha hecho, pues obviamente puedo coger ese código, copiarlo y pegarlo, personalizarlo a mi programa y entender cómo está funcionando. Esas dos partes son importantes. Por supuesto que puedo encontrar código y reutilizar código de otros sitios. Copiar y pegar para entendernos. Faltaría más, pero lo importante es que ese código lo personalicéis a vuestra aplicación, a vuestro programa, con vuestras variables, cambiando alguna cosa y sobre todo que lo entendáis y que sepáis explicar qué está haciendo ese código. ¿De acuerdo? Pues bien, por mi parte no mucho más. Simplemente ved el guión didáctico, ved, de acuerdo, el primer tema, el proyecto 0, para configurar el entorno de desarrollo y la próxima semana pues programaré una videotutoría donde repasaré este proyecto 0 para ver cómo tiene que quedar, lo tengáis en cuenta y a partir de ahí continuaremos trabajando. Todos los vídeos que haga se grabarán y se subirán en la plataforma. Cualquier duda me la consultáis por correo electrónico, la posteáis en el foro y se contesta, o se concierta una videotutoría si llegamos a un momento en que sea preciso, etcétera, etcétera. Muy bien, Joshua, Lorenzo, Mohamed, Néstor y Vicent. ¿Alguna cuestión o alguna pregunta queréis hacer? Bien por el chat. Joshua. Podéis conectar cámara y altavoz si queréis, aunque saldréis en la grabación, os aviso. Vale, Joshua, ¿a ti te ha quedado claro? Pues venga, ánimo. Programación es una de las asignaturas con más peso en el primer curso, pero ya os digo, mi intención es proponer una manera progresiva de aprendizaje, una manera progresiva de evaluación en la que, por supuesto, se valorará mucho el esfuerzo y el trabajo. Yo soy consciente de que en estos ciclos pues hay personas a las cuales pues ya vienen un poco enseñadas, que digo yo, o con experiencia, y otras que empiezan y les va a costar más. Eso lo sé, ¿de acuerdo? Pero quiero dejar claro que si os ponéis, si seguís la asignatura al día, si presentáis los trabajos, si lo vais haciendo, yo creo, y es la experiencia de otros cursos, que aquel que ha trabajado la asignatura, aunque en programación para él sea algo completamente novedoso, pues ha tenido éxito en poderla superar. ¿De acuerdo, Vicent? Pues nada, si no queréis ninguna pregunta, ánimo a por ello y ya nos mantenemos en contacto a través de los mecanismos que hemos comentado. Nos vemos.